Y en otros temas, adivinen quién no fue a trabajar hoy otra vez. La ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, se ausentó por segunda vez en 30 días de la Sala Superior, provocando que no hubiera quórum para seccionar y sacar adelante varios pendientes. ¿Dónde andará? Quizás en campaña. Ministro presidente, le informo que existen únicamente 2 ministros y una ministra integrante de esta segunda sala, por lo que no existe quórum suficiente para llevar a cabo la sesión. Muy bien. Toda vez que no tenemos quórum para llevar a cabo la sesión, voy a tener que levantarla y citarlos a la siguiente sesión pública ordinaria que tendrá dedicativo el miércoles 23 de abril, en el entendido que todos los asuntos que se deberían haber visto hoy se van a acumular para la siguiente sesión. Y es que hay campañas de quienes aspiran a un puesto en el Poder Judicial. Entre ellos, el doctor Eduardo Santillán Pérez, quien es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Qué gusto, Pablo, aquí pues en estas campañas tan interesantes, sí, extrañas. Y particulares. A ver, cuéntanos, doctor, tú fuiste diputado en la Ciudad de México, hiciste campaña, anduviste en territorio, fuiste alcalde del Álvaro Obregón, hiciste campaña. ¿Cómo es ahora hacer campaña para el Poder Judicial a diferencia del Poder Ejecutivo y del Legislativo? Pues mira, pareciera que se trata de una elección clandestina y de una campaña clandestina en donde nadie se entere. Afortunadamente hoy el Tribunal Electoral dio un poco de apertura para que se haga una difusión muy importante del proceso electoral. Son campañas que no tienen efectivamente precedente, no hay recursos públicos ni privados, todos los recursos son del propio candidato, hay toda una serie de limitaciones en lo que no se puede contratar, los topes de campaña son relativamente bajos sí, para llevar a cabo un proceso de esta naturaleza. Entonces, pues esto tiene que generar, pues hay que meterle mucha inventiva, mucha creatividad, ¿no? De repente pues hay demasiada creatividad en algunos casos. Que rayan lo ridículo. Pero que, pues que cada quien tiene su estilo, claro, y cada quien tiene su forma de matar moscas, ¿no? Entonces creo que pues, estamos ante estos procesos, pero que también tenemos que aprovechar todos los espacios para hacer llegar nuestro mensaje, y también algo muy importante que es regresar a la idea original de una actividad política y de una campaña, que es platicar con la gente. Entonces a mí me da mucho gusto ver a los candidatos en mercados, tocando puertas. Puedes usar camisas como se suele usar en otras campañas. Pero que no vayan con logo. No puede ir el logo. No puede decir 60, no puede decir candidato 60. Exacto, no puede decir. Los únicos gastos que se aprueban son viáticos propiamente, traslados, aviones, hoteles, alimentos y prácticamente párale de contar. Un sonido, se hizo una gran discusión si se podía utilizar un sonido no. Ni siquiera rentarlo, sino una bocina. Chiquito, la bocina que usamos en casa para... Doctor Santillán, cuando usted, y regreso a lo mismo, porque creo que es interesante esta práctica de conocer cómo es la campaña. Cuando quisiste ser diputado, haces un meeting en tu distrito, afirmas y propones lo que llevarás al pleno de la Cámara de Diputados. Cuando alcalde prometiste seguramente pavimentar una calle, mejorar el sistema de agua potable. ¿Qué le dices a la gente ahora que aspiras a un puesto como ministro de la Suprema Corte, y en qué foros, ahora que no se pueden hacer mítines, aunque algunos los hagan? Mira, hay pequeñas asambleas de 20, 30 personas, reunirte en la calle, visitar el mercado. Hice un debate muy interesante en una pollería, en un mercado, sobre el tema de prisión preventiva oficiosa con el señor del pollo. Sí. Y eso demuestra el nivel de involucramiento que tiene la sociedad. Y más, antes que plantear, es que escuchas. La gente está ávida de justicia.
en las encuestas en donde se pregunta cuáles son los principales problemas de nuestro país, ya no es la economía, no es el combate a la pobreza, es la seguridad vinculada con los temas de justicia. Cuando uno ve el viacrucis que tiene una mujer que quiere divorciarse y que no puede hacerlo porque está juntando y está ahorrando, porque el abogado le cobra 10,000 pesos. Sí. Cuando una mujer no puede tener una pensión alimenticia, cuando hay los familiares de una persona desaparecida, cuando una persona ha sido despedida de manera injustificada, cuando alguien ha tenido que ir al Ministerio Público y es maltratado y revictimizado. Entonces, la justicia es algo que está palpable en la vida cotidiana de la gente. Doctor Santillán Pérez, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿es suficiente 1.4 millones? ¿Es suficiente 60 días de campaña? ¿Es suficiente las plataformas que tienen ustedes para promocionarse, para que el 1 de junio la gente sepa quién es Eduardo Santillán Pérez a la hora de llegar a la urna, a la boleta y ver el número 60, porque les asignaron números? Así es. Yo prefiero estas limitaciones que los excesos de las campañas políticas. De hecho, uno de las grandes aportaciones de estos procesos va a ser: es posible hacer campañas sin derroche de recursos económicos. Sí. Esa es una gran lección. Y es probable que la otra discusión se centre, ¿es posible hacer una elección con menos recursos? Que eso a mí me preocupa porque no nos contarán los votos de los ciudadanos, en fin, se le resta en algo. Mira, a mí me parece que esta elección, lamentablemente ya no se pudo llevar a cabo. Esta elección hubiera sido muy interesante hacerla por voto electrónico, por voto anticipado. Hubiera sido un gran ejercicio desde mi punto de vista, que hubiera incrementado mucho más el nivel de participación. Me parece que estamos ante una etapa nueva prácticamente. La sociedad nos está demandando una justicia mucho más cercana, mucho más sensible, mucho más eficiente. A mí me parece que si utilizamos mecanismos como primero, yo estoy proponiendo, por ejemplo, que haya un solo expediente electrónico para todos los procesos jurisdiccionales en el país, que prácticamente erradiquemos el papel de los procedimientos, y en el momento en que tengamos un expediente electrónico, la aplicación de tecnologías, de nuevas tecnologías o de inteligencia artificial, que nos va a permitir tener efectivamente resolución de asuntos en menos de 6 meses. Doctor Santillán, nos queda poco tiempo, muy breve. ¿Cree usted que el 1 de junio llegarán los mejores a la Corte? No solamente los mejores, a mí me parece que el proceso de selección ha sido muy pulcro. Yo no dudo de la capacidad técnico jurídica de las personas que están participando en el proceso. Además llegarán con una gran legitimidad por el respaldo popular. Eso va a dar una gran fortaleza, una gran independencia al Poder Judicial, una gran cercanía, y me parece que será el punto de partida para una transformación de fondo de nuestro sistema de justicia. Eduardo Santillán Pérez, un gusto, gracias. Como siempre, gracias. Es Eduardo Santillán, candidato a ministro de la Suprema Corte.